Gracias a quienes se van conectando. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, ya les puse ahí el comentario, pero a los que están llegando les voy a platicar. Vamos a hablar de mitos y realidades sobre el CBD, que es un tema que, por lo menos en nuestra redacción, ha surgido muchísimo últimamente. Entonces queremos platicar sobre esto y cómo puede ayudarnos. Entonces vamos a platicar con Hugo Álvarez de Cancura, que está súper interesante este tema. La verdad es que conforme más aprendemos sobre esto, más vemos cómo es una herramienta que nos puede ayudar, y ahorita creo que necesitamos todo lo que nos ayude a controlar temas de ansiedad y bienestar y etcétera. Entonces vamos a esperar a que se conecten para agregarlo. Hola, Hola, Hugo, ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar con nosotros hoy. No te preocupes, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues es que justo, fíjate que el tema del CBD ha salido muchísimo dentro de la redacción, o sea, en nuestras juntas editoriales, y personalmente como con varias personas he tocado mucho el tema del CBD últimamente, y creo que existe muchísima ignorancia al respecto. Es muy normal, o sea, es algo pues que no es común en nuestro país todavía, no estamos acostumbrados a este tema. Hay gente que incluso le dice CBD y te dicen ¿qué es eso? O lo confunden por droga o no sé. Entonces como que quisimos abrir esta ventana justo para solucionar dudas y que tú nos platicaras al respecto. Fíjate que está padrísimo porque sí, definitivamente a un nivel mundial es una macrotendencia el tema de cannabis. Ahorita solamente como contexto te platico, tenemos dos países que tienen a full la legalización, que vendría siendo Uruguay y Canadá. Y en ese sentido, pues hay otros que tienen ahí como a medias, ¿no? Hablemos del tema Estados Unidos, de que en algunos estados es legal por completo el recreativo y el medicinal, y en otros lados es solamente el tema medicinal, ¿no? Y así pasa en algunos países. Por ejemplo, en Europa es algo muy similar, o lo que pasa en Holanda, que todo el mundo cree que es legal, pero la realidad es que no es legal. Está regulada, sin embargo, no es completamente legal. Entonces hay como mucho desconocimiento alrededor del tema, pero sí, como bien lo comentas, al ser una macrotendencia y nosotros al estar en vísperas de una regulación, creo que es esencial que toda la gente sepa qué es, quitemos un poco el tabú y aprendamos un poco a aceptar las cosas nuevas que al final del día no son tan nuevas. Claro, Entonces, claro. en ese sentido, para nosotros es padrísimo poder compartir y a la orden, ¿no? Claro, sí, y es que sabes que también, o sea, por ejemplo, ahorita, digo, viene siendo una tendencia de hace, yo creo que pues ya años. En México, chance meses. Yo probé el CBD por primera vez el año pasado por unos temas de ansiedad que tuve, y justo cuando entramos en cuarentena surgió mucho este tema, ¿no? De me siento ansioso, no puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo pensar, no puedo operar, ¿no? Traigo ansiedad, incluso hasta dolores del pasado les empezaron a salir, y es muy normal, es una cosa a la que a lo mejor ya en este punto, en el día 60 de cuarentena, estamos acostumbrados, pero no, o sea, no es normal, y hay herramientas, o sea, hay cosas que podemos hacer para controlar estos temas. Y bueno, si tú puedes empezar por explicarnos justo qué es el CBD, o sea, de dónde viene, hacia el ABC básico, para que un poquito empecemos a entrar más en esta solución de preguntas. Igual y si te parece, creo que vale la pena dar un poquito más de contexto de lo que es la planta, porque al final del día es de donde viene todo y me parece que es prudente, ¿no? Entonces, si quieren, les cuento un poquito. Cannabis es un género de la familia de las cannabáceas. Las cannabáceas, digamos que es como literal eso, ¿no? La familia. El primer ancestro que se conoce del cannabis es Cannabis sativa L, que digamos es la madre de todas las cepas que hoy conocemos o de todos los tipos que hoy conocemos. En ese sentido, las variedades que iniciaron por temas de contexto de dónde nacieron, dónde podían crecer, los ciclos de la luz y demás, encontramos tres fenotipos. Los fenotipos justo es eso, es el tipo de las variedades de cannabis que existen. Y hay tres principales. Dentro de esas está la sativa, la ruderalis y la índica. Digamos que estos fenotipos
te voy a explicar así como muy rápido cada uno de ellos. Ruderalis empezó a crecer en climas muy fríos en el norte, también como en lugares como en China, Rusia y demás. Entonces, ese tipo se adaptaba muy bien a ese tipo de climas y era muy fibroso. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo se empiezan a separar las ramas del uso de la planta, ¿no? Entonces, al ser muy fibroso, pues obviamente se utilizaba para un tema de fibras, ropa, textiles. Hoy en día lo puedes utilizar para temas de plásticos biodegradables, que inclusive son mucho más rápidos en biodegradarse que el plástico, ¿no? Que el PET. Entonces hay como muchas soluciones dentro de esto. Después encontramos la índica. La índica es la que se encuentra en lugares subtropicales. Es con un alto contenido de THC. Ahorita explicamos qué es THC y CBD, pero pensemos que esta es la que se utilizaba en un inicio para rituales espirituales, mucho de culturas y también en el tema medicinal, porque es muy bueno para los dolores, ¿no? Y llegamos a la siguiente, que es la sativa, que es la que crecía como en climas más tropicales cerca del Ecuador, donde las horas del sol pues no varían mucho, ¿no? Entonces, este tipo de planta es la que tenía mayores concentraciones del CBD en un inicio. Hoy en día, ninguna de estas es 100% como fueron en un inicio, porque hoy en día todas son cruzas. Entonces, ya no existe ninguna pureza de un tipo, ¿no? Después, creo que vale muchísimo la pena. Seguramente alguien que sepa un poquito más del tema ha escuchado que en el cannabis existen como pelitos que se llaman tricomas. Esta palabra, de hecho, en latín significa cabello, perdón, en griego, y está bien chistoso porque todas las moléculas que son CBD, THC y otros ciento y tantos compuestos que ni siquiera se han estudiado, o sea, al final del día hoy conocemos esos dos porque son los principales o los más estudiados en el mundo, pero hay un montón, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los tricomas, que son como estos cabellitos, igual si quieres después, solo for your information, te puedo mandar más algunas fotografías o algo así si las gustan compartir. Gracias. Porque es increíble ver ese tema en el microscopio. Literal, haz de cuenta que se ve como si fuera una paleta, pero de pura agua. Y en esas cabecitas tiene como una cabecita, es un palito y una cabecita, y en esa cabecita se hospedan todas las moléculas del cannabis. Entonces, ahora sí entramos a esa parte. ¿Qué hay dentro de las plantas? Dentro de todas las plantas existen moléculas y terpenos. El terpeno es, por ejemplo, limonene, hay uno que sí se llama, y ese existe en la mayoría de las plantas cítricas. Digamos que es ese olorcito o ese saborcito que te hace sentir cítrico, ese perfil son los terpenos, olores y sabores, ¿ok? Y las otras moléculas son los cannabinoides, que ahí sí entramos ya de fondo a estas moléculas que son propias del tema de cannabis, ¿no? Dentro de esas moléculas, como te decía, las principales son CBD y THC. Y en las diferencias que generalmente se les conocen es que el THC es el psicoactivo y el CBD es el no psicoactivo. Exacto. Ajá. Por esta primera distinción, hoy en día hay una concepción errónea que la gente dice, entonces el CBD es el medicinal, no el THC. El THC es para que la gente se divierta y se ponga una borrachera, pues digámoslo así, ¿no? Ajá. Pero la realidad es que no, porque, por ejemplo, los niños con convulsiones, personas con cáncer, que se les va el apetito, que todas las emociones están en el suelo, el THC los hace que se levanten un poquito, que les dé hambre. El tema que te dan ganas de volver el estómago demasiado también te lo corta. Entonces es una sinergia entre todos los cannabinoides que es necesaria para tener esos efectos, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, me gustaría también un poco platicarte de las principales diferencias entre el cáñamo y la marihuana, porque es como una concepción que hoy existe que es totalmente errónea, y de ahí ya llegamos al tema del por qué el CBD, ¿no? A mí justo me causa como un poco de confusión entender de dónde viene el cáñamo o el famoso hemp, que ahora incluso lo conocemos como un superfood. Entonces la gente que es super healthy y bla, 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 la consume porque tiene un chorro de beneficios. Pero es como, espera, que no viene del mismo lugar, como que ¿cuál es la diferencia ahí? Así, entonces, qué interesante. Cuéntanos. Justo es bien interesante porque luego la gente dice, no, es que entonces el cáñamo está padre, pero la marihuana está mal. Son lo mismo. Al final del día esa es la realidad, es lo mismo. Sin embargo, han sido manipuladas genéticamente las semillas o las cepas. ¿Para qué? Para que entonces orientemos el tema a la marihuana. Es el que tiene THC y es el que es el psicoactivo.
Y entonces orientemos al cáñamo y es el que tiene mayor CBD y el que se utiliza para las fibras. Entonces, si te fijas un poco lo que acabo de hacer platicándoles esto es que en la historia les estoy diciendo de dónde viene la planta, cuáles son sus ancestros, cuáles fueron las primeras razas que existieron de esa planta, y luego les dije, hoy en día todas están mezcladas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hoy en día para el CBD que la gente consume legalmente en Estados Unidos, Canadá o donde sea, viene de una cepa que puede ser sativa con combinación híbrida con índica, y pudo inclusive venir de marihuana el CBD. Sin embargo, los científicos o la gente que hace las extracciones, lo que hacen es que separan las moléculas. Y entonces dicen, a ver, pues yo no quiero aquí que este producto tenga nada de THC, entonces solamente separo el CBD. Y te hacen un aislado del CBD. Ok. Entonces, si te fijas, la realidad es que es la misma planta, sin embargo ha sido manipulada genéticamente para que una sea más fibrosa y tenga mayor concentración de una molécula que la otra, pero son las mismas. Y entonces, o sea, lo que cambia evidentemente por efecto, o sea, es el efecto de cada molécula en nuestro sistema nervioso. Justo vamos a eso, porque está bien interesante esta parte a la que estás llegando. Fíjate cómo la misma lógica te va llegando a la deducción de que dijimos, ok, ya conocemos la planta, ya conocemos qué tiene la planta, ahora cómo es esa relación de la planta o las moléculas que existen en esa planta con mi cuerpo. ¿Ok? Sí. Esto puede ser como shocking para muchas personas porque no muchas personas saben, pero la mayoría de los mamíferos tenemos un sistema que está conectado al sistema nervioso central, o sea, tu cerebro, que se llama el sistema endocannabinoide. ¿Ok? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque desde el nombre te das cuenta que tiene relación con la cannabis. ¿Ok? Entonces, en este sistema, las investigaciones que tenemos hasta el momento es que existen dos receptores principales, CB1 y CB2. ¿Ok? Esos receptores, tú imagínatelos que son como la chapa de tu puerta y los cannabinoides son la llave. Entonces, cuando tú te tomas el CBD, fumas CBD, porque también existe presentación de planta para fumarse literal y no tiene concentración de THC, y en vez de, o sea, la gente que le gusta fumar, pues en vez de fumar tabaco y esos temas, puede fumarse CBD y no tiene ningún efecto psicoactivo. ¿No? Entonces, literal, lo que pasa es que cuando entran esas moléculas a tu cuerpo, llegan al sistema endocannabinoide, abren esa llave y entonces actúan. ¿Ok? Y es donde empieza la sinergia. Ahora, creo que vale la pena platicarte un poco qué hace el sistema endocannabinoide. Está súper cañón todo lo que hace, ¿no? Este sistema nos ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo. ¿Qué es la homeostasis? Es cómo está el cuerpo por fuera y por dentro en temperatura y otras variables, ¿no? Pero principalmente en esos. Además de eso, ayuda totalmente a regular el estrés, el humor, el apetito, la respuesta inmune, que es súper importante en tiempos de COVID, el metabolismo también, entre otras cosas. Pero te fijas cómo empiezas a encontrar la lógica de por qué mucha gente se deja llevar por la idea de que es algo milagroso, es que no es milagroso, es algo que embona con nuestro cuerpo. Ajá, ok. Así de sencillo, ¿no? Por eso también seguramente has escuchado que, no sé, hay perritos que tienen epilepsia también, o perritos que tienen cáncer y les dan CBD y se sienten mejor. Pues claro, porque también tienen un sistema endocannabinoide para eso. Entonces, está interesante esa relación entre la planta y los humanos que hemos tenido por años, pero como que se nos ha olvidado, ¿no? De repente. No sé, así, te cuento rapidísimo en la historia, no sé, personajes como Marco Polo, inclusive hay personas que hablan, no sé, el tema del cáñamo, que apareció en China en 2700 antes de Cristo. O sea, hay datos del uso de esta planta desde hace muchos años, ¿no? Inclusive, no sé si sabías, pero la primera constitución de Estados Unidos estuvo hecha en cáñamo. México era uno de los principales productores de cáñamo. Hubo, si no me equivoco, fue Lázaro Cárdenas el que tuvo como una legalización completa de las drogas en México, y en ese tiempo el tema del cáñamo agarró todo lo que es la industria del papel, una importancia impresionante, que de hecho de ahí viene el tema de la prohibición por parte de Estados Unidos, porque una de las familias más ricas de Estados Unidos era por el tema del papel en ese tiempo, en la industria textil, y vio que el cáñamo estaba arrasando un poco con su industria y dijo, oye, pues yo estoy en una posición ahorita interesante,
habló con la gente indicada políticamente hablando en Estados Unidos y vino la prohibición, que fue justo, me parece que primero vino la prohibición del hemp y de la cannabis, y después vino la prohibición del alcohol, que fue más o menos, se acaba en los 30, ¿no? Pero empieza, me parece, por los 19, más o menos. Sí. Entonces, en ese sentido, no sé, te puedo decir también que un montón de religiones han utilizado la planta para sus rituales sagrados. Por ejemplo, inclusive en el hinduismo hay historias híjole, no recuerdo bien cómo se llama, me parece que es el libro de Atrava Veda, una cosa así. No soy muy bueno con ese tipo de nombres. Uh-huh. Pero a lo que me refiero es que inclusive viene en libros religiosos del hinduismo, que es una de las religiones más viejas del planeta. Sí, pero antiguo. Si estamos hablando de un Veda, es más de 6,000 años de antigüedad. O sea, imagínate, dicen que la deidad Shiva, cuando ellos hacen como este festival de los colores en India, se toman un té. Al té le llaman, no recuerdo cómo se llama. No, te mentiría si te digo cómo se llama. A ver. Sí, me parece que se llama Arayana o algo así. Pero es un té que se toma toda la gente, porque en la mitología del hinduismo dicen que cuando los dioses estaban en un océano de leche, no sé qué onda, que de ahí utilizan el bang, así se le llama la bebida, el bang. Y el bang es como una bebida de los dioses que te purifica el cuerpo y bla, bla, bla. Entonces, está tan impregnado en varias de las culturas que lo utilizaron desde hace tiempo que podemos entender, estamos en la parte teológica, ¿no? Pero si nos vamos a la parte científica, entendemos por qué el cuerpo ahora tiene un sistema endocannabinoide, ¿no? Que pudo haber sido por la evolución de tanto uso o porque simplemente así fuimos creados, ¿no? Con esa sinergia. Oye, y entonces, ¿en qué momento, ya medio me explicaste con este tema de la prohibición y de las familias poderosas en Estados Unidos, pero en general en el mundo, ¿en qué momento pasamos de utilizarlo como una herramienta religiosa o no religiosa a prohibición, pánico, o sea, todo mal, o sea, no sé, cómo entiendo en qué... Hubo como una mezcla súper extraña, la verdad, pero es como en los inicios del verdadero capitalismo, porque en ese sentido, pues obviamente las industrias era cuando más estaban explotando o cuando el inicio de todas las industrias. Entonces, por ende, pues la gente que tenía poder sobre una industria y por ende poder económico, pues veía peligros y decía, vámonos sobre eso, ¿no? Entonces, digamos que fue como una época en donde el ser humano, yo creo, porque pues al final no tuve la oportunidad de estar allí, tenía como muchos prejuicios ante algo que fuera diferente o que utilizara alguien que fuera una minoría, porque también existe ese tema, ¿no? El consumo de cannabis en el tema recreativo o cultural, por así decirlo, en Estados Unidos, era muy utilizado en los tiempos del jazz. O sea, hablemos en los 30 y tú sabes que toda la gente que tocaba jazz en ese sentido era de color. Entonces, la gente que gobernaba, pues no era de color en ese tiempo, ¿no? Acabamos de pasar el tema de la esclavitud y demás. Entonces, como entre la gente de color y los mexicanos eran los que más hacían y consumían cannabis o cáñamo, había como, fue una mezcla de cosas que como que en Estados Unidos dijeron, oye, esto está peligroso, vamos a eliminarlo, ¿no? Cerremos el tema. Claro. Pero es un poco, yo diría hasta, va en contra de la nueva era estadounidense, por lo mismo de que su primera constitución está hecha en cáñamo, ¿no? Y ellos eran defensores de ese tema, porque pues por ejemplo, los barcos que vinieron a descubrir América, las velas estaban hechas también de cáñamo. Entonces, justo fue más bien como la concepción un poco ya más contemporánea por ese tipo de usos la que hizo que llegara la prohibición. Claro. Y también seguramente, o sea, eso a lo mejor es un poco más actual y debe ser uno de los temas principales hoy, incluso algo que a lo que ustedes en Cancura se deben estar enfrentando, no lo sé, que pues al final también se vuelve un tema político, el tema de las farmacéuticas, o sea, al ser una solución natural y tan simple para muchísimas cosas, es una amenaza para una industria gigante farmacéutica que está acostumbrada a venderle por años un tratamiento a las personas para 1000 cosas, que evidentemente hoy por hoy pues debe ser una amenaza, no lo sé, pero posiblemente. Fíjate que igual yo creo que es una mezcla de cosas, pero en un inicio toda la gente cuando nosotros nos metíamos en este tema y demás,
pues nos decían, oye, obviamente todo el mundo nos decía, no, oye, pues cuidado con el narco. No, pues claro que nos da miedo, pues, porque pues, es algo peligroso, ¿no? Pero después nos decían, oye, cuidado con las farmacéuticas. Sí. Y así, ¿no? Y al final del día, te voy a decir algo, yo soy súper abierto y como que de repente no soy tan prudente. Y estábamos en un evento en San Antonio, en San Diego, que nos invitó la Universidad de las Américas, y tuvimos la oportunidad de estar con varios de los integrantes de esto que será la industria mexicana, y con gente de Estados Unidos que ya lo hace, inclusive vea de los primeros que estaban haciendo los temas de la legislación en Estados Unidos, hubo unas personas ahí, ¿sí? Y nos encontramos con una persona que era como el director de no sé qué de la farmacéutica, ¿no? Y pues yo llegué y lo estaba viendo y lo veía, y yo decía, oye, pues tengo miedo de esto, pues le voy a preguntar, ¿no? O sea, quiero ver su actitud para ver qué me responde ante el tema y por qué está aquí, ¿no? Entonces llego y le pregunto, oye, a mí me han dicho esto de la industria farmacéutica, y me agarra aquí el brazo y me dice, Hugo, no te creas esas cosas. Me dice, nosotros lo que vamos a hacer es que después vamos a ir con ustedes y les vamos a comprar lo que tengan, o sea, o los vamos a traer con nosotros. O sea, es una industria muy grande, sí. Creo que no es lo más sano que hacer para efectos de salud, ¿no? Porque tal vez me echo en contra muchísimos doctores con lo que voy a decir, o científicos, pero la realidad es que, por ejemplo, hoy tú un día vas al doctor y te dice, oye, ¿qué tipo de, pues no sé, vengo, estoy enfermo, ¿no? Ah, sí, tienes una infección porque bla, 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 tus síntomas, perdón, me dicen que tienes una infección. Pues te voy a dar un antibiótico, pero no te estoy preguntando qué causó la infección, cuál es la infección, nada, te voy a dar un antibiótico de amplio espectro, pero lo que no te dicen es que después eso arrasa con tu flora intestinal, con tu hígado, con tus riñones, etc, etc. Y no es culpa tampoco de los doctores. Siento que es un tema de que ya esa ciencia está hecha así, ¿no? Y entonces ellos se hacen cuenta que para una medicina te dicen, ¿es una molécula o dos moléculas? No te pueden dar como una sopa de moléculas. Hace poco hablaba con un amigo, Pepe, saludos amigos si me estás viendo, y me decía, es que el tema del cannabis es que es como una sopa de moléculas, no te están dando una sola cosa, digamos un omeprazol, ¿no? Uh-huh. Omeprazol es la molécula, y entonces hay veces que te dan omeprazol con algo, o otra cosa con algo, pero no hay una sopa de muchas moléculas. Entonces está como pensada así el tema de la medicina tradicional, y aquí hay como en los usos, se encuentra como una contradicción bien interesante, porque como que la ciencia tradicional de la medicina ya te dice esto, ¿no? O sea, tiene que ser una molécula la que reacciona con tal y tiene que estar probado y dura alrededor de 5 años para que sepas más o menos que sí funciona. Uh-huh. Y acá los doctores, con el tema de cannabis, con las gotitas, con el CBD, lo que están haciendo es que te dan un full spectrum, así le llaman. ¿Qué es eso? Que el mayor porcentaje de cannabinoides es de CBD, pero sigue teniendo todos los otros cannabinoides de la planta. Okay. Entonces, el tema, hablando científicamente, es que no puedes saber qué hace cada molécula exactamente en el cuerpo, y eso es algo que les quiebra la cabeza a los científicos, ¿no? Claro, entonces, no, nada más así, ahí, lo que sea. Sí, pero está padrísimo. Yo siento que estamos, la verdad, como país en una oportunidad impresionante, y en temas de CBD, la realidad es que sí tiene muchísimos beneficios, por esto mismo que te platicaba del sistema endocannabinoide y todo lo que regula el sistema endocannabinoide. Te puedo leer como, está como de machote, pero igual y te lo puedo platicar así como para que veas todos los beneficios que tiene el CBD, porque creo que es importante platicar de eso, porque es como anticonvulsivo, te baja el tema del dolor, híjole, las propiedades siguen saliendo y saliendo y saliendo. Lo que hace falta es más investigación para saber exactamente cómo utilizarlo, ¿no? Ok. Sí, si nos puedes dar, digo, no 10 minutos de lista, va, pero, pero sí, o sea, como que siempre escuchamos, y es el típico, es como la abuelita y su té de manzanilla, y que tómatelo porque funciona para todo, ¿no? Pero posiblemente sí, porque no estamos conscientes de que tenemos un sistema endocannabinoide y nos puede solucionar todos esos temas, ¿no? O sea, si nos puedes dar como una... Sí, claro. Un abanico de opciones, digamos. Exacto. Mira, principalmente es un tema ansiolítico. O sea, total, ¿qué significa eso? Pues que te inhibe la ansiedad, ¿no? Antiemético, que te ayuda a combatir el vómito. Antiinflamatorio, pues obviamente combate el tema de las inflamaciones. Anticonvulsivo, o sea que disminuye los ataques de epilepsia y espasmos musculares, lo que nos lleva al tema del Parkinson, ¿no? Que es eso, literal. Okay. Además de eso, el tema del CBD
también te ayuda con todo lo que es los reumatismos, que, por ejemplo, no sé, además del tema de los reumatismos, existe, es fibromialgia, se llama la enfermedad, que en teoría te dicen, oye, pues no sabemos qué tienes, simplemente pues te dan dolores y ya. Y entonces a las personas que tienen fibromialgia les dan medicamentos súper fuertes. Pero hemos, dentro de las investigaciones que existen en el mundo, han arrojado resultados que lo que más efectivo ha sido contra el tema de la fibromialgia hasta el momento ha sido cannabis. Ok. Entonces, si te fijas, hay como muchos padecimientos o enfermedades que aunque no las cura, es un tema paliativo. Yo creo, así como hablando desde mi perspectiva, que no soy científico ni doctor, ni mucho menos, que si lo investigamos podríamos llegar a curas. Hoy en día es un tema que es paliativo, te ayuda, es coadyuvante, pero no cura. Esa es una realidad. Ok. ¿No? Entonces creo que eso es súper importante en lo que es el tipo de los usos. Que igual y si quieres nada más como para poder cerrar lo que te platiqué hace ratito, te explico los usos y es algo que ya viene en este proyecto de ley. Nosotros hemos estado trabajando desde hace algún tiempo con algunos compañeros en la causa, yendo al Senado, platicando con los gobernantes, con los legisladores, para efectos de que tengamos una correcta implementación de esta nueva industria, ¿no? Porque lo tenemos que manejar con pincitas, o sea, es algo súper delicado, pero nos tenemos que animar. Si no nos animamos, el mercado negro nos sigue ganando, porque ese tema creo que es importante decirlo para toda la audiencia. Tengan cuidado con los productos que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque no están testeados. La planta es una planta que es bioacumuladora. Es súper lógico, ¿no? Si lo piensas, todo lo que le eches, todo lo que le des de comer, pues obviamente al final en el producto final, ya sean gotitas, pastillas, lo que sea la presentación, pues obviamente lo que sea que le metes a la planta, pues te lo vas a meter al cuerpo. Entonces, al no tener regulación hoy en día, no tienes idea de cuántas marcas, engaños nos hemos encontrado nosotros, y cada que tenemos una oportunidad la tomamos para poderle decir a la audiencia que tenga mucho cuidado con los productos, que se esperen, falta poquito. Pero de verdad es súper importante, porque si estás pensando que algo te puede ayudar, al final del día te puede ser negativo, ¿no? Claro, sí. Ok, sí, eso es súper importante. Y en el tema de los usos, solamente para platicarles de cómo viene la ley, tenemos el uso industrial, que en el uso industrial viene todo lo que es los temas textiles, todo lo que es los biocombustibles. Hay una cosa padrísima que una amiga, Lorena, tiene, está súper clavada con ese rollo, que es la agricultura regenerativa, que está impresionante. O sea, recuperas la biodiversidad de un lugar plantando no solo cannabis, sino plantas cannabis y cosas que sean como del lugar, ¿no? Entonces como que vas reactivando esas pequeñas biosferas que tenemos en diferentes lugares que se han estado acabando a través de una agricultura regenerativa, ¿no? Entonces eso entra también de la parte industrial. Podemos hacer PET, podemos hacer biocombustibles, podemos hacer... Hay una cosa que se llama Hempcrete, que platicando con comunidades indígenas, porque también estamos intentando ayudarles a que puedan ellos tener licencias de cultivo, de procesamiento, porque creemos que es súper importante ayudarle a estas personas a que salgan. Si hoy en día lo hacen o lo hacían de alguna manera ilegal, pues que lo hagan de manera legal y que les podamos dar un buen sueldo. Inclusive uno de ellos, Enoel, que es el jefe del Gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara, él nos decía, es que a mí me hace pensar cosas impresionantes saber que si yo puedo plantar cannabis, puedo hacer mi casa. Entonces nos decía, plantemos nuestras casas. O sea, imagínate a qué nivel puede llegar una sola planta que está prohibida a solucionar muchísimas cosas, ¿no? Claro, en desarrollar comunidades enteras también. Entonces, en el tema industrial va de todo eso. Hay plásticos, ya BMW está haciendo partes de coches, o sea, hay muchísimos avances. Inclusive hasta están creando ya baterías que duran más que el litio o el grafeno, que vienen hechas de cáñamo. Entonces hay mucha investigación y falta muchísimo. Ese es el uso industrial. Está el uso medicinal, que en el uso medicinal, como tú bien nos decías hace rato, existe la parte que es la farma, que ellos lo que van a hacer es van a extraer esas moléculas, las van a investigar por separado, y van a decir, pues esta molécula sí sirvió para esto, esta para esto, pero para que puedan decir eso con seriedad o con toda la fuerza que se requiere, pues van a tardar años y muchísimos millones de dólares van a tener que estar de por medio, ¿no?
Ok. Solo como comentario, hoy en día existen dos que son los más conocidos en Estados Unidos, que se llama Epidiolex y Sativex. Esos dos medicamentos son específicamente hechos de CBD y son para niños que tienen convulsiones, epilepsia. ¿Y se venden como con prescription o...? La verdad es que no estoy seguro, pero creo que Ok. sí tienen que ser con prescripción, ¿eh? Ok. Mm. Y dentro del tema medicinal, está este que te digo que es el farma, que es como digamos el científico, el profesional, y están otros que son los paliativos, ¿no? Que en el tema paliativo pues ya entra todo tipo de remedio, no puede ser la pomada, que digo, algunas de las abuelas que todo el mundo conocemos, sabemos que Sí, para la sí, riuma la metían típica. en alcohol, Sí. ¿no? O que para el golpe y con árnica, marihuana y no sé qué otra cosa te lo ponían. No tienes idea, hace, híjole, como 2 o 3 meses se cayó mi sobrino y traía un chichón, o sea, una cosa así, un golpe impresionante, pero Sí. tiene, no sé, 5 años, ¿no? Y mi hermano agarra y le pone crema, le puso crema, pero crema de cannabis, ¿no? De THC. 2 horas o 3 horas, me parece, me mandaron una fotografía y ya no tenía nada de chichón y el niño nada como si nada. O sea, Wow. y es algo que tu abuelita hubiera hecho, pero pues que hoy podemos hacer con una fórmula mucho más accurate para decir, pues esto ya tiene justo lo que necesita para que un golpe pueda sanar rápido, ¿no? Claro. Entonces, como ese tipo es el uso paliativo, que dentro del uso paliativo también está como el tema de los cánceres, el tema de las epilepsias, de todo lo que ya platicamos arriba, ¿no? En ese sentido, hay una categoría que está entre el médico y el recreativo, que es el wellness. Obviamente creo que tú entiendes por completo la categoría wellness. Digamos, déjame te doy un ejemplo. Hay gente que va a hacer ejercicio, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, no sé, NFL, NBA, hoy en día se han abierto de una manera impresionante porque pues en Estados Unidos es legal ya a nivel federal. Entonces, el uso del CBD solamente. Entonces, hay muchísimos deportistas, entre ellos, pues obviamente Mike Tyson, aunque él va un poquito más orientado al tema recreativo, pero él ha sido usuario, tiene un rancho también, ya crece, tiene marcas y demás, ¿no? Pero no sé, te puedo platicar de Michael Phelps, que pues, obviamente seguro supiste en su momento que él se destapó completamente. Entre otros hay, me parece, en la UFC hay muchísimos, que inclusive hasta tienen sus marcas, ya sea de CBD o de THC y demás. Es algo que está llegando al mainstream entre todos ellos, pero ¿por qué sirve? ¿Y por qué hablamos de la categoría wellness? No necesitas una receta médica para que alguien te diga, oye, ve a comprar una pomada de cualquier marca para el dolor, ¿no? Después de cuando haces ejercicio, que te dio un tirón o lo que sea. No sé, no puedo dormir porque tengo muchísimo estrés. Pues tómate unas gotitas de CBD. No vas a necesitar una receta porque no es un tema medicinal que conlleve algún control o algún peligro, digámoslo así, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, va a ser un producto mucho más de consumo como en general el tema del CBD. Hoy en día en Estados Unidos se vende en CVS, o sea, en ese tipo de Aquí, tiendas. Hugo, me gustaría como aprovechar esta pequeña ventana para explicar brevemente también justo que no existe tal cosa como el mal viaje con el CBD. No, para nada. Es que justo los viajes o el ponerte, como dicen los españoles, colocado, o en inglés como dicen el estar high, la verdad en el español castellano no hemos encontrado una palabra que se escuche decente. Pero bueno, en ese sentido, el CBD no tiene los efectos psicoactivos. Exacto. Entonces, hay ya algunas personas en internet, ya sabes, de estos niños que de repente hacen cosas locas nada más para tener followers en YouTube. Y lo estaba viendo hace poco y hay un chavo que se toma un bote entero de CBD full spectrum, en donde no es aislado, o sea, trae todos los cannabinoides. Pero agarra el chavo y dice, no, pues este CBD me parece que eran como de 1000 miligramos y se toma toda la botella. No, pues claro que el chavo al final sí terminó estando high, pues porque se echó una botella, ¿no? Okay. Déjame te explico esa sinergia entre el cuerpo y los cannabinoides, cómo funciona. Es como el alcohol, así literal como el alcohol. Depende de qué, de tu metabolismo y de tu genética, ¿ok? Entonces, digamos que tú te puedes tomar una botella de vino tinto completa y vas a estar risa y risa y yo voy a estar en el piso llorando, ¿ya sabes? Ok, claro, sí, que depende de cada quien. Entonces la dosis tiene un papel fundamental en todo este tema.
desgraciadamente hoy en día no podemos como con un medicamento tradicional decirte cuánto pesas, tomas café. Sí se hace y los doctores específicamente que están clavados en el tema canábico lo hacen y ya tienen más una fórmula, pero al final del día todavía están haciendo como ya sabes, así de, oye, pues tienes que ir calándole. De eso se trata. Ok. Siempre la recomendación que hacen es, velo probando mínimo 2 veces al día y tómate 3 gotitas o tantos mililitros, ¿no? Porque ya ahí empiezas a hacer el análisis de cuánto pesas, la altura, si tomas café, etc, etc. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el usuario tenga en mente eso y no se desespere. Porque hay mucha gente que justo como tú dices, no se puede agarrar unas gotitas que a lo mejor traigan el full spectrum, se echan de más y pues sienten el efecto psicoactivo. Ok. Pero de lo que se trata es de ir gradualmente entendiendo cómo reacciona tu cuerpo a estos cannabinoides, a estas moléculas, para encontrar Sí, justo el porque punto. también incluso, o sea, creo que a la hora de la compra, digo, de las marcas que existen, también existe como, pues desde, no sé, 1000 miligramos, 750, 500, bla, 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 y pues estás comprando, te estoy hablando de mi experiencia personal, estoy comprando y es como 500, 150 supongo, y voy a seguir las indicaciones que trae ahí y espero que funcione y si no, pues les escribo, ¿sabes? O sea, como existe muy poca información para saber y yo no me conozco en ese sentido como con el ejemplo que dices del alcohol, ¿no? O sea, yo sé que con X copas ya estoy así. No sé cómo funciona con el CBD, entonces justo como dices, es irte conociendo, pero a la hora de la compra es como una gomita, 2 gomitas, no sé, o sea, es como muy extraño, no sé. Mira, en ese sentido, cuando hablamos de CBD, yo siempre recomiendo, cuando platicamos nosotros con las personas, que sea una alta dosis de CBD, sea un alto miligramos, ¿no? De 1000 para arriba creo que estás bien, a lo mejor algún doctor después para un tema específico, médico, sí mejor vayan con su doctor, ¿no? Hay varios doctores que ya lo están haciendo en México y que te dan súper buenas recomendaciones, pero para un tema wellness, donde tú dices, ¿sabes qué? Estoy súper ansiosa, que es algo súper común hoy en día en cuarentena. Digo, a mí me pasa, no puedo salir de la casa, ya tengo mi computadora y todo aquí. Entonces, claro que te desesperas, te da ansiedad, no puedes dormir, tienes esta psicosis de si se va a acabar el mundo, la pandemia, qué onda, todo lo que nos ha metido la televisión, ¿ya sabes? Claro. Entonces, en ese sentido, yo lo que recomiendo para este tipo de perfiles es que agarres un día y digas, a ver, hoy tengo una ansiedad de 10, ¿no? O tú mídetela, has tenido la ansiedad de 10. Entonces, si hoy estás ansiosa a un 6, tómate 3 gotas en la mañana y 3 gotas en la noche. Y si no sientes nada, al siguiente día sigues igual de ansiosa, sube la dosis. Y así, sube la dosis, hasta que llegues a tu dosis. Y solito vas a ir entendiendo. El tema es que sí tiene que ser algo que estés consumiendo constantemente. No puede ser, me duele la cabeza, agarro el CBD y me los tomo. Sí sirve, pero no para quitarte todo a la larga. No sé si me explico. No para sanar o curar. Exacto. Tal cual. Ok. Yo lo vería más en tanto de sanar o curar. Yo creo que más bien es relajar hasta digamos que traes como una tensión en algún músculo y das de cuenta que el CBD es el masajista y te está haciendo el masaje hasta que se te quita y una vez que se te quita ya lo dejas y todo está bien. Así debe de ser el tema, ¿no? Ok, perfecto. Sí, es que esto es muy interesante, y sobre todo porque yo al principio justo de la cuarentena lo empecé a recomendar mucho para gente que me decía es que no puedo dormir, estoy súper ansioso, no puedo operar normal, ¿no? Y al final siempre la reacción que tenía cuando les decía cómprate CBD, unas gotitas, unas gomitas o algo, te van a hacer un paro, era como no, es que ¿cómo me voy a poner a trabajar con CBD en el cuerpo? Y es como, por última vez, no te estás drogando, o sea, eso es como lo que a mí más me importa resaltar en esto, es como, no te estás drogando, sino nada más estás trabajando con tu cuerpo, con algo, es como el té de manzanilla, que te relaja, te da, ¿sabes? O sea, bueno, no sé, y justo era como este tema de, la gente cree que es como CBD igual a un trip, ¿sabes? Y no, entonces como que romper con eso también sí está cañón. Está padrísimo, a mí me pasa todos los días y me ha pasado desde hace, híjole, casi, ¿qué? Como 12 años, sí. Yo siempre he sido súper abierto con el tema. Yo empecé a fumar cuando me fui a vivir a
a Canadá cuando tenía 19 años, hoy tengo 31. Y regresé de Canadá y pues en Canadá era algo súper normal, ¿no? Entonces fue así como que llegué a mi casa y dije, oye, probé esto y me sirvió porque me siento mejor, que no sé qué, bla, bla. Y pues obviamente mis papás eran así de, no, Sí, ¿de por qué favor, estás o sea, ¿qué estás haciendo? Vas a terminar en la calle ahí acostado. Y en ese sentido, el objetivo que nosotros tenemos, y es algo súper personal que platicamos siempre en el equipo, es tumbar este estigma. Porque la realidad es que no se vale, porque es una planta súper bondadosa que nos da no solo en un sentido de salud, de tranquilidad espiritual, personal, también en temas económicos nos puede ayudar muchísimo. Y creo que esa concepción errónea que hoy se tiene o ese estigma lo debemos de quitar, pero entiendo que es algo complicado. Por eso ese es como un poco el objetivo que nosotros tenemos en Cancura, que es quitar ese estigma y poder crear una nueva cultura de un uso responsable alrededor de la planta y sus derivados, ¿no? Hablando de cualquiera de sus usos, porque ahí es donde está el detalle. En el momento en el que lo entendamos y el switch cambie, siento que vamos a poder aprovecharlo, las investigaciones avanzarán de una manera impresionante y podremos estar hablando de algunas curas, espero, de todo corazón, de verdad. Claro. Oye, ¿existe algún riesgo a la hora de consumir CBD o ninguno? La verdad es que hay muy poca investigación, pero para serte sincero, en pacientes que están tomando anticoagulantes hemos visto que es preferible que no se tome el CBD, ni THC, ni nada, por unas reacciones que pasan en unas enzimas específicas que te puede ayudar el CBD. Haz de cuenta, cuando tú te metes este tipo de medicamentos, se consumen por la enzima que es el citocromo P450, que está en el hígado, ¿ok? Sí. Y esa enzima, lo que pasa cuando tú tomas CBD es que se recubre por el CBD, entonces no deja que metabolices lo que estás metiendo. Ok. Entonces se te va al torrente sanguíneo y puedes tener algún problema, ¿no? Es como una contraindicación, pero solamente en pacientes súper específicos. Por eso cuando alguien, no sé, de la tercera edad que tiene demasiados medicamentos o alguien que tiene un padecimiento crónico, sí recomendamos 100% ir con un médico que tenga expertise en el tema de cannabis y que conozca el medicamento tradicional para entonces poder entender si hay algún tipo de contraindicación. Pero generalmente no existen estas contraindicaciones en los humanos. Ok. ¿Okay? Sí, eso también como que era importante. Si tienes como alguna condición o estás tomando tal, a lo mejor pues no es lo ideal. Sí, creo que ahí la verdad, de nuevo, el tema es que necesitamos una apertura para investigar más. Vemos las cosas positivas, pero no podemos medir nada hasta el momento. La investigación está súper limitada. No sé si has escuchado algo, si has visto todas las notas que salieron, que de repente los encabezados son medio engañosos, porque dicen, marihuana podría curar el coronavirus, ¿no? O dicen, Sí, vi eso por ahí, claro que lo vi por ahí. Totalmente, en ese sentido, lo que está padrísimo es que la comunidad de investigadores le está poniendo atención a estas moléculas para poder resolver problemas tan complicados como el coronavirus. Entonces, por ejemplo, Israel, que es uno de los países que no hemos platicado, pero lleva la punta de lanza en temas de investigación y en marihuana medicinal, hablando de todos los componentes CBD y THC, ellos fueron los que descubrieron el tema del beneficio anticonvulsivo del CBD. Ellos fueron los que empezaron con todo ese tema, y Rafael Meshulam y etc., N cantidad de investigadores lo tienen súper trabajado desde hace años. Y en tónica de COVID, ¿qué es lo que está pasando? No sé si viste también la nota de que en el TEC de Monterrey también ya están haciendo investigación con CBD para temas de COVID, ¿no? No la vi, pero... Salió en Forbes, está interesante, porque literal el director de Bienestar y Prevención del TEC, Fernando Castilleja, me parece que se llama, informó que están haciendo varias investigaciones, y entre ellas una con cannabidiol, para ver si pueden mitigar las infecciones que te causa el coronavirus. Ahora voy a explicar un poquito en la tónica de coronavirus, ¿no? Digamos que el coronavirus, para que pueda entrar a nuestro cuerpo, se tiene que hospedar o pegar para entrar al cuerpo en una enzima que es el ACE2. Esos son como unas siglas, la verdad no me acuerdo lo que significan las siglas, pero es una enzima que lo que pasa es que hace cuenta que en esa enzima llega el virus, se hospeda y por eso puede entrar al cuerpo. Porque entra a través de esa enzima.
Y entonces lo que están investigando con el CBD es que el CBD, como te levanta la respuesta inmune porque está conectado en el sistema endocannabinoide que está en tu sistema nervioso central, hace como más fuertes a estas enzimas para que no se le pegue el virus. Esa es una de las investigaciones, ¿ok? Todavía falta muchísimo, puede que dure 3 años, no lo sé, o más, pero al final esa es una de las investigaciones. Y otra de las investigaciones es que dicen, el CBD te puede ayudar a levantar la respuesta inmune a tal grado que aunque te pegue el coronavirus, las infecciones que te dan por el coronavirus no van a ser tan graves porque mejoras tu respuesta inmune por el consumo de CBD. Entonces, al final del día creo que vale muchísimo la pena decir que estos son investigaciones que están iniciando, no lo tomemos... Sí, no es ninguna regla ni ninguna verdad. Pero yo lo al que... final esto sería con un consumo regular de CBD, o sea, no es como que Claro. hoy me tomé el CBD y mañana no me da COVID. Exacto. Okay. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que te está levantando todo el tiempo y entonces te mejora tu respuesta inmune. Inclusive hay algunas marcas que ya están tan clavadas que hacen como mezclas de CBD con algunos terpenos o por ejemplo con melatonina, ¿no? Que está comprobado que sirve para concebir el sueño. Entonces te dicen, esta pastillita es para dormir o esta gomita es para dormir. Entonces tú te la comes y dices, ay, pues sí me da sueño y es de CBD, pero también trae melatonina. Entonces, ese tipo de sinergias entre esas moléculas son cosas que se están investigando y hay marcas que te dicen, oye, pues yo te vendo tal CBD que es para que te concentres, tal CBD para que te relajes o tal para que duermas. Entonces, estamos literal empezando a jugar con las combinaciones. Claro, eso está cañón como no sabemos nada, aunque es una planta que se ha usado por tantos miles de años y de pronto como que nos borraron el cassette y no sabemos nada. Que digo, está muy interesante, qué padre es la generación que estamos aprendiendo sobre eso, pero pues al final como que irlo aprendiendo también como consumidor te puede ayudar a conocer muchísimo sobre ti, o sea, conocer tu cuerpo y cómo te sientes cuando estás ansioso o cuando no estás durmiendo o cuando bla, 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 y como lo que decías tú, o sea, ir midiendo cuántas gotitas te funcionan a ti, cómo te estás sintiendo, porque puede haber alguien, o sea, no es bueno o malo, sino nada más tiene poca conciencia sobre su estado físico y es como, me tomé 15 gotas y no me hicieron nada, y es como, ok, pero no estás escuchando a tu cuerpo tal vez, no lo sé, es como que también es un trabajo padre de poner como esta parte como más holística de entender y escucharte y complementar con el CBD como un tratamiento para tus achaques, dirían las tías. Totalmente de acuerdo, y creo que diste en el clavo en el tema de todo el sentido holístico que tiene esta relación entre humanos y plantas, porque al final es eso, ¿no? O sea, creo que es lo más natural y digamos lo esencial que hemos tenido desde que existimos en este planeta, y por ende es importantísimo. Creo que tenemos tantos avances en tecnología, ya podemos ir al espacio, pero no conocemos ni siquiera el 100% de nuestro cerebro, ¿no? Entonces... Sí. Creo que es una oportunidad en retrospectiva de poder investigar algo que nos es muy natural, que ha estado prohibido por mucho tiempo, aprovechar lo que tenemos y ver qué podemos sacarle de beneficios. La verdad es que en ese sentido nosotros hemos platicado con muchos medios últimamente. No sé si has estado siguiendo estas notas de cannabis en lo que está pasando en Estados Unidos y demás, pero la industria del cannabis ha sido fundamental y nunca cerró en Estados Unidos. Tanto la recreativa como la medicinal, ¿eh? Okay. ¿Por qué? Pues justo por lo que estamos hablando, porque la gente está en su casa, está desesperada, está aburrida, se enojan, bla, 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 se estresan, y pues mejor que vayan y consuman cannabis, se relajen y estén tranquilos ahorita. Entonces fue como una cosa que sorprendió al mundo, la realidad, que tanto la pandemia como la importancia de la industria de cannabis a nivel mundial. Claro. Te platico otra cosa, en Europa ahorita están avanzando a tal grado que hay compañías de seguros que ya están subsidiando los costos de cannabis para sus pacientes. O sea, ese tema a mí me rompió la cabeza porque dije, ok, estamos empezando a normalizarlo, y te estoy hablando de Alemania, no te estoy hablando de cualquier país. Claro. Entonces, ese tema para mí sí es como groundbreaking porque empieza a darle importancia a monstruos del sistema económico a la industria, ¿no? Sí, eso está cañón. Oye, aquí nos pregunta Rebeca si se puede consumir CBD en el embarazo.
La verdad es que hay muy poca investigación al respecto. Yo conozco casos personales, sin embargo no estoy haciendo una recomendación, pero yo conozco casos personales de personas que han consumido inclusive THC y no ha pasado nada. Conozco a los bebés y así, pero la verdad es que como no hay investigación, yo no recomendaría, porque pues estás tratando con otra vida, ¿no? Y creo que hay que respetar ese tipo de cosas, pero pues es decisión de cada quien. Claro, claro, claro. Ujú. Oye, y también nos preguntaba por aquí Alejandro Vázquez, ¿qué beneficios tiene para el estrés? Para el estrés todos, hermano. En ese sentido, justo te ayuda a controlar a través del sistema endocannabinoide los reflejos que tiene el estrés en el cuerpo, ¿no? Entonces los mitiga de alguna manera. Hay muchas personas que dependiendo del producto dicen, oye, a mí no me sirvió, a mí sí me sirvió. Y ahí retomamos el tema de, pues es tu genética o es tu metabolismo. O necesitas más dosis o mayor concentración, ¿no? Ok, claro, claro. Y luego Diana nos pregunta, ¿se puede consumir CBD en niños con problemas de atención? Qué interesante. En niños el CBD no ha mostrado ningún tipo de cosas negativas o de efectos negativos. Les platico por qué. La mayoría de pacientes que tienen epilepsia son niños y los tratas con CBD. Les platico, tenemos un caso muy cercano de un chavo que trabajaba con nosotros, que su hijo tiene un tipo de epilepsia que en la noche deja de respirar. Y literal, pues obviamente él y su esposa estaban súper asustados, ¿no? Porque pues, no Claro, sabían qué onda y demás. Y lo llevaron a los médicos y demás. Y pues total, con el CBD al niño se le quitó el tema, ¿no? Entonces, el CBD no tiene efectos negativos en los niños. Mi hermano también, por ejemplo, a sus hijos ahora en cuarentena, que también están bien desesperados y se ponen locos y así, les da de repente gotitas, pero hay que ser muy cuidadosos con la calidad del CBD. ok, Otra vez, ahí es donde radica el tema, porque yo te puedo decir que te estoy vendiendo un CBD a 3000 miligramos, pero puede que realmente sea THC o que no lo haya limpiado, no lo haya aislado, y el THC en personas menores de 19 años, de 19 a 21, sí puede tener efectos a largo plazo, porque es psicoactivo y puede entrar puede irrumpir en temas del desarrollo del cerebro, ¿no? claro. Qué miedo. Y existe como un tipo, o sea, yo sé que no aún, pero no sé si me dio un tipo certificado o como Sí. algo que nos ayude a discernir. Sí, en México desgraciadamente todavía no, pero en el mundo sí existen y creo que es necesario que empecemos a tener nosotros. Es un poco también como las charlas que tenemos con los gobernadores, porque decimos, oye, es que ya existe el mercado y es imposible que no les importe que la gente que esté consumiendo ahorita lo que existe en el mercado no pueda tener la veracidad de dónde viene o el contenido que tiene, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hoy en día la verdad es que en México te sería muy costoso y con muy pocas personas puedes revisar la calidad de un CBD. Sin embargo, en lo que viene como legislación, viene de cajón que va a ser necesaria toda la trazabilidad y el testeo de todos los productos para efectos de que pueda ser consumido por el ser humano. Hoy en día pasa, se llama farmacovigilancia, que de hecho no sé si has escuchado alguna vez de retiran un medicamento del mercado, no sé qué, bla, bla, bla. Es a través de la farmacovigilancia. Entonces van a adoptar esos sistemas también para los productos de cannabis. Ya. Y hay como algunas marcas o, pues sí, marcas, que no lugares, que tú nos recomiendes que... Yo la verdad, híjole, es que nos podríamos meter en muchos problemas legales, pero, pero la realidad es que en este momento no hay como si alguien va a Estados Unidos y te lo trae o tienes tú la certeza de que alguien viene de Estados Unidos y te lo trae y puedes darle esa trazabilidad de checar con el código QR y revisar de dónde viene, quién la sembró, bla, 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 todo ese tema. Ok, Creo que en ese sentido sería lo más seguro que podemos tener hoy en día. No estoy incitando a que la gente lo haga, pero pasa, ¿no? Y en una manera legal de cómo hacerlo es un proceso súper tedioso, pero para la gente que tiene pacientes que de verdad lo necesitan, sí hay manera legal. Se pueden acercar con un equipo de abogados, nosotros conocemos varios, en donde a través de una petición directamente a Cofepris y demás, tú puedes importar el producto y traerlo, pero sale carísimo. O sea, la verdad es que es súper, súper
perdón, es muy mala experiencia hoy en día el tema de necesitar el producto y conseguirlo de manera legal. Es muy complicado y caro. Ok, pues qué mal, ojalá que pronto ya también podamos, porque además supongo que México es como justo un territorio, o sea, físicamente un lugar donde se puede dar muchísimo la planta y donde podríamos explotarlo, que incluso también vi unas notas por ahí donde es como el futuro de nuestra economía, que también es muy interesante. Fíjate que nosotros anduvimos haciendo promoviendo esa nota, pero la verdad es que nosotros le encontramos la lógica detrás del por qué decir eso, y te explico un poco. Todos sabemos que después del tema COVID va a haber un tema de crisis económica rudo, ¿no? O sea, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos a alguien que ya lo corrieron de la chamba, o sea, ya conocemos, ya está cerca de nosotros igual que el COVID, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de cannabis viene a ayudar en varios sectores. No solamente es un tema de recaudación de impuestos, no nos vayamos solamente por esa parte. Pensemos en algo. Hoy en día, a un jornalero que está levantando fresas en Irapuato, le pagan una miseria. Entonces, imagínate, en un tema en donde el producto final, como lo es el cannabis, va a ser mucho más caro que lo que es, por ejemplo, una fresa, un aguacate, un blat. Obviamente la mano de obra, lo que nosotros queremos y estamos abogando y peleamos con los gobernantes todo el tiempo, es para que se les pague bien. Claro. O sea, en Estados Unidos les están pagando alrededor, si no me equivoco, me parece que eran de 17 a 20 dólares la hora, una cosa así. Wow. O sea, imagínate que eso les pagáramos aquí al día. Uf. Al día. Sí. O sea, tienes a una persona que al mes está haciendo 20,000, 30,000 pesos que está levantando o en el tema del campo en cannabis, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, desde ahí viene toda la bondad de la planta, ¿no? Porque no solamente es el producto final y lo que te puede ayudar en el tema de salud y lo que se va a recaudar en temas de impuestos, sino que también a la gente que de verdad más lo necesita hoy en día, es a la gente que podemos ayudar con esto. Entonces, claro, nosotros creemos fielmente que es necesario que nosotros como sector privado estemos con lupa, porque puede ser muy peligroso todo este tema para quien le estén dando licencias y todo este rollo. O sea, sí hay que darle a la gente que lo necesita, la verdad. Sí, definitivamente. O sea, una parte es empujar la legalización y que esté como regulado, pero por otra parte, una vez que se abra esa puerta, pues ser bien cuidadosos en qué se está vendiendo y qué se está consumiendo. A mí lo que más me gusta de esto, así te lo digo ya como en un ámbito personal, es que en un inicio todo el mundo me criticaba por este rollo, no, obviamente no mis amigos, pues, pero sí algunos de ellos, pero hoy en día pasa algo bien chistoso, ¿no? Me hablan y, oye, Hugo, ¿y cómo me puedo tomar el CBD? Y, oye, y es que esto cada quien está bien abierto, ¿no? O sea, claro, entonces, claro, a mí esa parte me emociona porque veo una oportunidad de poder ayudar y obviamente crear también un negocio y que sea bueno para todos. Por eso creemos que la bondad de la planta está en su esencia, ¿no? 100%, sí. Ay, Hugo, ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido. No te preocupes. Sí. Pero posiblemente hagamos otro live para seguir platicando esto porque, bueno, el tema da para mucho. Creo que estamos entrando en la parte más bonita de hablar sobre la bondad del efecto que puede tener una planta en toda una industria y en la vida de la gente. Pero muchas gracias por la información, por la aclaración de dudas. Seguramente, yo creo que sí, te buscaremos otra vez para platicar porque aquí también ya, aquí están pidiendo otro live. Pero muchas gracias por este espacio y por favor escríbanles en Cancura para recomendaciones. Ya dijeron por ahí que creo que tú tienes datos de doctores que también saben de este tema, entonces pues te dejo los últimos 20 segundos para que cierres. No, pues gracias a todos, principalmente a ustedes y a todos los que nos están viendo. Cancura es @Cancura como cannabis con doble N y cura de curar, ¿no? Cancura.